Hace unos años me desperté a la realidad de que el ministerio y la forma en la que estoy conectado hoy es significativamente diferente al ministerio en el que entré al graduarme de la universidad. Cuando empecé las dos iglesias pequeñas a las que tuve el privilegio de pastorear, el ministerio consistía en el estudio bíblico y oración, preparación para predicar, cuidado pastoral, evangelismo ocasional, simplemente convivir con las personas que eran parte de las comunidades de esas iglesias. Es verdad que algo de eso sigue siendo igual, pero algunas otras cosas han cambiado dramáticamente. Ya hay un sentimiento en el aire de que el ministerio se basa más en modelos de negocios y CEOs y muchas otras realidades que no existían cuando yo empecé. Pero no solo eso. Aquellas dos poblaciones en las que tuve el privilegio de servir eran principalmente cristianas. Ya sabéis a qué me refiero. Pequeñas ciudades en las que parece que hay una iglesia en cada esquina. Sospecho que cada domingo por la mañana, o sábado por la mañana en mi caso, la mayoría de los ciudadanos de esas iglesias iba a la iglesia. Sospecho que si comenzabas a caminar por la calle y a hacer preguntas al azar sobre la Biblia, recibirías en su mayoría respuestas correctas. En otras palabras, yo ministraba en un contexto que era principalmente cristiano. Lo cierto es que no me costaba conciliar el sueño, pensando en cómo sería la iglesia en 10 años, ni en la intersección entre la cultura y la iglesia, ni si la iglesia del mañana sobreviviría. Ese no era parte del trato. ¿Cómo han cambiado las cosas? Acerca de cómo ha cambiado la iglesia dramáticamente, subrayo dos citas que me gustaría compartir con vosotros. He pensado en esto porque son un poco extensas, pero he decidido compartirlas con vosotros. Proceden de dos libros diferentes, uno que he leído recientemente y otro que estoy ahora mismo. Ambos han producido un profundo impacto en mí. La primera cita es de un libro escrito por Todd Balsinger, titulado Ir en canoa por las montañas. Quiero que escuchen lo que escribe Balsinger. Los sociólogos y los teólogos se refieren a este recién terminado periodo conocido como el cristianismo. La era de 1700 años conocida como el cristianismo en el centro privilegiado de la vida cultural occidental. El cristianismo regular las leyes dominicales comerciales y los 10 mandamientos en la escuela. Nos dio leyes reguladas según la autoridad de Dios bajo la promesa de la lealtad y las exhortaciones a la lectura de la Biblia en los periódicos nacionales. Guardo una copia del Los Angeles Times de diciembre de 1963 que contiene historias de la Comisión Warren, la Iglesia Presbiteriana de Hollywood de 9.000 miembros, así como una lista de lecturas bíblicas diarias para la semana próxima. ¿Podéis siquiera imaginaros a Los Angeles Times exhortando a la gente a leer sus Biblias hoy? Eran tiempos cuando cada concejal se componía de una plaza mayor y su corte, la biblioteca y una primera iglesia en el centro de la ciudad. Para la mayoría de nosotros de esto hace ya mucho tiempo, cuando actualmente las ciudades de hoy usan principalmente leyes de dominio eminente que reemplazan a las iglesias que generan tiendas departamentales, cuando los domingos consisten más en partidos de fútbol y Starbucks que en el sábado, cuando los grupos de estudiantes cristianos de los campuses universitarios son cada vez menos reconocidos, cuando la afiliación religiosa de mayor crecimiento entre los jóvenes adultos es ninguna, cuando no hay consenso moral construido sobre la tradición cristiana, incluso entre los cristianos, cuando incluso un funeral en una ciudad costera conservadora tiene más una apariencia de estilo hawaiano que una reunión en un santuario, de tal manera que el cristianismo como marcador de la sociedad ha terminado claramente. Bolsinger está subrayando lo que yo he experimentado durante todo mi ministerio. Y él no está solo. El segundo libro, La Iglesia Innovadora, escrito por Scott Cornwood, contiene estos párrafos. Casi toda la experiencia actual de la Iglesia fue establecida durante una era obsoleta. La manera en que adoramos, los pasajes de las Escrituras que apreciamos y la gente que esperamos ver. Los contornos básicos de la Iglesia no han cambiado, a pesar de que el mundo ha sido transformado. La Iglesia, como la conocemos, está calibrada para un mundo que ya no existe.
El mundo ha cambiado, pero la iglesia no. Las congregaciones actúan en la manera en que lo hacían antes de que el clima cambiara, y los congregantes a menudo desean que el mundo vaya de la manera en que funcionaba antes. Ciertamente, el tiempo para el cambio se está acelerando. Algo nuevo nos aplasta a pesar de que aún nos tambaleamos con lo último. En el pasado, la iglesia tenía tiempo para ajustarse entre los cambios. Podía absorber el impacto inicial del cambio social, esperar a que las cosas encontraran un equilibrio y luego aprender de aquellos que ya se habían ajustado a esa nueva realidad. Pero la estrategia de espera y copia ya no funciona. Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, los cristianos disponían de hasta un siglo para recalibrar ante un cambio revolucionario. Pero ahora se están sucediendo una serie de cambios de gran envergadura en años, más que en décadas. No hay suficiente tiempo entre los cambios antes de que golpee la siguiente ola. La estrategia de espera y copia ya no funciona, porque vivimos en lo que un erudito ha llamado un mundo de permanente agua blanca. Vosotros podéis reconocer esto. La vida ha cambiado dramáticamente. Como que aunque el mundo ha sido transformado, y en muchos casos no en una buena dirección, y entonces ahí se sienta la iglesia. ¿Cómo responde la iglesia? ¿Qué hacemos aquellos que somos llamados los discípulos de Jesús? Quisiera hoy a una de las cartas de Pablo, su primera carta a la iglesia de la antigua Corinto, 1 Corintios capítulo 9. Por daros un poco de contexto, antes del texto que leímos hoy, Pablo ha estado hablando sobre sus derechos como apóstol, defendiendo sus derechos como apóstol, diciendo, yo tengo los mismos derechos que los demás discípulos. Pero curiosamente dice, aunque tengo estos derechos, no los estoy reclamando, no me los estoy apropiando. De hecho, dice francamente, no he usado mis derechos como apóstol. Es importante conocer ese contexto antes de leer el pasaje de hoy, porque en él Pablo va más allá. No solo reconoce que no está reclamando sus derechos, sino que dice, estoy dando mis derechos y me estoy adaptando a los otros. Como apóstol tiene el derecho de decir, así son las cosas y así van a seguir siendo. Pero en el texto de hoy, eso no es lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 9, empezando con el versículo 19. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Una cita más de Todd Balsinger, para subrayar la situación en la que nos encontramos. La iglesia está en una intersección emocionante. Estamos entrando en un nuevo día, un nuevo terreno y una nueva aventura. Los siguientes pasos van a ser exigentes. Más que nada, este momento requiere que nosotros abracemos una mentalidad de aventura o morir y encontremos el coraje suficiente para desarrollar la capacidad de un nuevo día. Estamos enfrentando un territorio inexplorado y se nos está pidiendo que lideremos una misión en donde el futuro no tiene nada que ver con el pasado. ¿Cómo responde la iglesia? Recordad dónde nos encontramos. Estamos en una serie titulada 7 ideas que podrían cambiar la iglesia y una más que podría cambiar el mundo. Estamos en un punto de gran cambio y agitación en el mundo y en la cultura. Y le preguntamos al apóstol,
¿Qué deberíamos hacer, Pablo? ¿Queremos que la iglesia permanezca fuerte y firme? Y admitámoslo, invariable. Aquí están las palabras de Pablo, mientras describe su vida adaptándose aquí y allá. De hecho, habla de 4 lugares diferentes con los que se adapta. Los judíos bajo la ley, que podrían ser los mismos, aquellos que no están bajo la ley, quienes definitivamente no eran los mismos, y los débiles. Y solo usa estos como ejemplo de lugares y maneras en que él se ha adaptado. Estamos tentados a decirle: Pablo, tú necesitas desarrollar la espina dorsal, necesitas permanecer en algo, porque parece que das rodeos aquí y allá, pero ¿por qué no permaneces firme y fuerte? Me recuerda a los 2 hombres que se presentaron delante del juez. El primero presentó su caso. El juez dijo: tienes toda la razón. El segundo presentó su caso diametralmente opuesto, ante el que el juez le dijo: tienes toda la razón. Y el primero le responde: no podemos tener razón los dos. Y el juez le responde: tienes toda la razón. Eso es lo que Pablo siente aquí. Va de un lado al otro. Pablo, permanece en una posición. ¿Por qué te adaptas a todo? Pablo nos da la respuesta. No nos da la respuesta 1, 2 o 3 veces, o 4, sino como 5 veces al menos. Y explica por qué se adapta un versículo tras otro. Dice: no pertenezco ni soy esclavo de nadie, para poder ganar lo máximo posible. Y continúa diciendo a los judíos: me hice judío para ganar a los judíos, aquellos bajo la ley para ganarlos también. Aquellos que no están bajo la ley, también me hizo uno de ellos para ganarlos. Para los débiles me hice débil, para poder ser escuchado. Me he hecho a todas las personas y cosas, para que por todos los medios posibles pueda salvar a alguien. Nos dice claramente por qué se adapta. Es para que el Evangelio pueda ser escuchado. Tú y yo conocemos a Pablo lo suficientemente bien como para saber que Pablo no está comprometiendo el Evangelio. Esta misma mañana en mi devocional estaba leyendo Gálatas y ahí dice Pablo: si alguien, incluso un ángel del cielo, te predica un evangelio distinto, sea maldito. Ninguna duda al respecto. Cuando se trata de las realidades centrales, Pablo no se doblegará. Pero cuando se trata de otras muchas realidades, se adapta cuantas veces sean necesarias. Así que aquí está nuestra idea de hoy. Idea número 7. Simplemente esta. Mientras que el Evangelio nunca cambia, la iglesia debe adaptarse continuamente. Mientras que el Evangelio nunca cambia, la iglesia debe adaptarse continuamente. Entonces, ¿cómo nos involucramos en esta idea? ¿Qué pasos debemos tomar para aplicarla? Bueno, muchas mentes luchan con esa pregunta. A más estudio, más capacidad tendrás, incluso más capacidad que yo. Pero quisiera ofreceros 3 realidades para moveros en esa dirección. Que dice que el Evangelio nunca cambia, pero la iglesia debe adaptarse continuamente. Así que aquí está la realidad número 1. Distinguir entre el contenedor y el contenido. Distinguir entre el contenedor y el contenido. El contenedor trata de cómo desarrollamos juntos nuestra experiencia religiosa, en comunidad.
Cuando un cuerpo de seguidores de Cristo se juntan para tomar decisiones sobre lo que creemos acerca de Dios, la Escritura y la vida, y luego sobre cómo vivimos estos, hay cosas como la estructura de la Iglesia, su organización, su sistema gubernamental. Tiene que ver cosas más informales como las costumbres y hábitos, como los que nos comprometemos, la forma en que nos vestimos cuando vamos a la iglesia, los tipos de instrumentos musicales que apreciamos, los estilos de adoración con los que celebramos a Dios. Todos esos son parte del contenedor. El contenido, no obstante, es el evangelio invariable de Jesucristo. Es el carácter de Dios, es la gracia de Jesús, es el poder del Espíritu Santo, es la historia de la salvación de Dios entre la humanidad y cómo Dios nos atrae a Él. Es la verdad invariable que defendemos. Debemos distinguir entre ambos. Y honestamente, no hemos hecho un buen trabajo. Hace unos años fui invitado para hablar en un crucero. Fue una tarea ingrata, pero alguien lo tenía que hacer y fue en el Caribe. Muchos cantantes eran parte del crucero. Paramos en una isla el sábado, en una isla donde las iglesias adventistas alrededor de la isla iban a estar juntas en un estadio e íbamos a vivir un encuentro de adoración allí. Fue un gran evento. Yo esperaba para ver a los cantantes invitados, así que nos dirigimos hacia el estadio. Hacía mucho calor, estaba húmedo, estábamos transpirando, vestidos elegantemente, mientras observaba a los adoradores, impecablemente vestidos, con tacones altos y trajes y corbatas, todo el mundo sudando. Le hice un comentario a otro de los ponentes, le dije, ¿cómo puede ser? ¿Por qué la gente va vestida de esta manera? Y él me dijo, no les culpes a ellos. Ellos sabían exactamente cómo vestirse hasta que nosotros, los misioneros, aparecimos. Y dijo, lo estás haciendo mal. Tienes que vestir de esta manera. Así que avergüénzate de nosotros, dijo, no de ellos. A veces hemos fracasado en distinguir entre el contenedor y el contenido. Uno de mis libros favoritos, de un hombre que hizo esto muy bien, quien distinguió con claridad, es el libro Bruchko, B-R-U-C-H-K-O, escrito por Bruce Olson. Como joven misionero entre los motilonas, una tribu de indígenas en las selvas de Colombia, Venezuela y Sudamérica, es un libro fascinante de un joven que distinguía entre contenedor y contenido, que vivió entre la gente que los amó por años antes de que comenzara a divulgar el contenido. Ya conoces la historia. Probablemente has crecido como yo leyendo las historias de los misioneros que fueron a los pueblos de indígenas y siempre terminaban en conflicto entre los hechiceros y los misioneros, en los que los misioneros finalmente ganaron. Mira a Bruchko. Mientras intenta conectar, amar, distinguir, intentando pensar en cómo hacerlo, llegó el tiempo en el que tuvo que dejar sus tierras, ir a las ciudades y volver a ellos, y ellos lo habían aceptado. Llegó una epidemia de conjuntivitis a la villa, trajo una medicina que podía curarla. Fue al hechicero y le dijo, por favor, usa esto, pónselo en los ojos. Lo cual el doctor rechazó. Pensó en ello. Salió y encontró al hombre con el peor caso. Le frotó los ojos con sus dedos y se frotó los suyos propios. Pronto tuvo un caso de conjuntivitis agudo y volvió al hechicero y le dijo, pon esto en mis ojos. Y de repente mejoró. Y dijo, ahora ponlo en sus ojos. Yo te lo suministraré. A menos que él forje una conexión mejor, más que opuesta, que más tarde conducido a cientos de lecciones para conocer a Jesús.
si vamos a vivir los principios de Pablo, me parece que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es distinguir entre contenedor y contenido. Pero hay una segunda sugerencia, una segunda realidad que podría ser un paso adelante. Experimento al margen. Experimento al margen. Así que la Iglesia se encuentra ahora en un conflicto entre dos realidades competentes, o usando una metáfora diferente, la tensión de una cuerda entre dos verdades diferentes, en lo que todos podemos estar de acuerdo es que el mundo está cambiando muy rápidamente. Pero por esta causa, aquí hay una verdad, sabemos por estudios sociológicos que en tiempos de turbulencia y de gente trastornada de la sociedad, la gente acude con urgencia a lugares estables y permanentes, lugares que parecen tener un sólido fundamento a los pies de la gente. Uno de esos lugares debe ser la Iglesia. De tal manera que la Iglesia en tiempos turbulentos necesita permanecer firme y fuerte, necesita ser confiable, que para muchos significa invariable. Lo hacemos como siempre lo hemos hecho. Así que esta es esa parte del problema, pero también está el otro lado del problema, que intuitivamente hemos reconocido, me parece a mí, que si la Iglesia no cambia, mientras el mundo continúa cambiando, que vendrá el día cuando habremos perdido el tren, nos convertiremos en una reliquia, relegada a una estantería de un museo. Así que tenemos gente que nos empuja al cambio y de esta manera tensa la cuerda. ¿Qué debería hacer la Iglesia? Tomo prestada una línea de alguien a quien he respetado y apreciado profundamente durante los últimos 2 años. Scott Cormor, profesor de liderazgo en el Seminario Teológico de Fuller. Esta es la línea. Experimento al margen. Experimento al margen. En otras palabras, así como la Iglesia, estamos liderando un cambio para el futuro. No cambiemos todo radicalmente en la Iglesia, porque eso tirará de la alfombra los pies de muchas personas, y lo que necesitamos que sea estable, sólido y confiable de repente desaparece y están molestos y no saben a dónde ir. Tú y yo hemos visto esto ocurrir. Es demasiado. Pero luego tenemos la realidad de que debemos cambiar para no ser condenados al cajón del olvido. Y así dice Corman. Experimento al margen. Deja esas realidades de la Iglesia que están funcionando bien y que están ministrando a la gente y que son confiables y seguros, y déjalos ahí y continúas ministrando. Pero luego, en los márgenes, experimenta, trata algo diferente, algo nuevo, y si funciona, habrás aprendido para poder seguir construyendo sobre eso. Si no funciona, lo terminas y no habrás destruido tu iglesia. Experimento al margen. Porque necesitamos estabilidad y semejanza para que la gente pueda depender de la iglesia, pero necesitamos suficiente novedad para moverse hacia el futuro. Ahora, ¿puedo añadir una palabra? Una palabra seria. Si eres parte de la iglesia, un discípulo de Jesús, alguien acostumbrado a las formas en que hacemos las cosas, y te encuentras a alguien que está experimentando al margen por el amor a Dios, no le dispares. Deja de dispararle. Eso no es lo que Pablo hizo aquí. Mientras avanzó en la misión cristiana, se adaptó, flexibilizó, tenía el derecho de decir, así va a suceder. ¿No soy también un apóstol? Pero continuó diciendo, pero yo no reclamo ese derecho.
Me adapto continuamente. Así que deja de disparar a los que están experimentando. En vez de eso, arrodíllate y ora por ellos. Por supuesto que cometerán errores. Recuerdo cuando intentamos algo aquí en la iglesia que amo y no fue muy bien. Simplemente no fue bien. Nunca debimos haberlo hecho. Y hubo muchos que cargaron municiones para perseguirnos. Entonces, un grupo de nosotros, como pastores ancianos de iglesias universitarias de toda la división norteamericana adventista, situados aquí en mi iglesia, hablamos sobre lo que ocurrió. Nunca olvidaré lo que Craig Newborn, en ese tiempo pastor senior de la iglesia de la Universidad de Oakwood en Alabama, dijo. En referencia a lo que hemos hecho, no es de mi interés, pero no soy el único bebiendo en el pozo. No es de mi interés, pero no soy el único bebiendo en el pozo. Craig, donde quiera que te encuentres, nunca he olvidado eso que dijiste. Eso, mi querido hermano, fue un ungüento para mi alma herida. A un alma herida. El experimento no funcionó, diría la mayoría. Y entonces alguien que no disparó, pero que se preocupó, ese es el espíritu de Pablo. Adáptate. Y recuerda nuestra idea. Mientras que el Evangelio nunca cambia, la iglesia debe adaptarse continuamente. Así que distingue entre contenedor y contenido, experimenta al margen. Y una tercera realidad que deberíamos considerar, ¿podríamos pensar en eso? Mientras nos movemos en esta dirección, escucha a los nativos digitales. Escucha a los nativos digitales. Escucha todas esas voces que la iglesia no ha escuchado muy bien en el pasado. Pero ¿quiénes son los nativos digitales? Bien, ese es el término que he usado estos días para describir a aquellas personas que han nacido y crecido en un mundo digital. Es como una segunda naturaleza para ellos, es intuitivo para ellos. Eso en oposición a los inmigrantes digitales. Yo soy un inmigrante digital. No nací en ese mundo. He tenido que aprender. De hecho, recuerdo durante mis primeros años aquí en esta iglesia. Un amigo vino a la iglesia un día, traía un pequeño mecanismo rectangular. Yo no sabía qué era. Y él intentó explicarme. Dijo, se llama iPod. Pensé que estaba usando una gramática incorrecta. Un iPod. Yo soy un inmigrante digital. Tengo que aprenderlo. Pero estamos rodeados por jóvenes y adultos que son nativos digitales. Conocen la realidad del mundo que está emergiendo. Parece que está tejido en su ADN. Conocen sus conversaciones, lo que les gusta y lo que no, sus culturas, conocen cómo se navega en ese mundo. Pero la realidad aún es que la iglesia rara vez los ha escuchado. Uno de los lugares en los que he visto eso ocurrir, creo que esto está cambiando. Espero que esté cambiando. Una de las maneras en que he visto ese cambio de elegir no escucharles cuando se trata de nuestros empeños evangelísticos, yo lo he visto, igual que tú. En esos momentos en los que hay una excelente oportunidad para hacer algo por la causa de Cristo, para compartir el amor de Cristo con aquellos que nos rodean, y solo porque fracasamos no escuchando a los nativos digitales. Hemos visto que no ha funcionado, no solo por años, sino incluso por décadas. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar. ¿Esto funcionará? Y ellos nos dirán, no, no funcionará. Si tan solo los escucháramos. Sería como hacer un viaje a un territorio inexplorado y desconocido, rechazando escuchar a la gente para quien esta es una tierra nativa. No os necesitamos.
No necesitamos preguntar, sabemos leer mapas. El problema es que no hay mapa. Es un lugar inexplorado. ¿Por qué no tomar una persona o grupo de personas para quienes esta es una tierra nativa y les decimos, venid con nosotros, mostradnos el camino, guiadnos, os necesitamos? Amigos, estas personas están cerca de nosotros y cuando no los escuchamos, simplemente nos dejan. Recuerda nuestra idea, muy simple. Mientras el Evangelio nunca cambia, la Iglesia debe adaptarse continuamente. Escuchemos a los nativos digitales. Entonces, ¿qué hacemos con un mundo que está cambiando continuamente? Un mundo en el que tan pronto como nos recuperamos de un cambio, viene el próximo. El mundo que Scott Cormud describe como una era de agua blanca permanente. ¿Qué hacemos? Bueno, primero recordemos todos, mientras el Evangelio nunca cambia, la Iglesia debe adaptarse continuamente. Así que distinguimos entre contenedor y contenido. Experimentamos al margen y escuchamos a los nativos digitales. Y probablemente recordemos también que esta es la séptima idea. Ha habido 6 antes, otras 6 ideas, algunas de las cuales, no importa cuánto cambie el mundo, nunca están obsoletas. Ya sabes, ideas como el Espíritu Santo es lo que importa. O ideas como todo tiene que ver con el amor. Porque no importa cuánto cambio afrontemos, el Espíritu Santo nos tiene. Y nunca superamos nuestra necesidad del amor.